El calor de Monterrey se colaba por la ventana de la pequeña cocina familiar, mientras Francisca Ramírez, de 25 años, colocaba con cuidado el último plato de tamales en el centro de la mesa. Su cabello negro recogido en una coleta dejaba ver un rostro que, a pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado, no lograba ocultar del todo un moretón amarillento que se desvanecía en su pómulo derecho. «Ya casi está todo listo», dijo con una sonrisa forzada, ajustándose nerviosamente la manga larga de su blusa que ocultaba marcas más recientes. Francisca trabajaba como asistente administrativa en una constructora local, un trabajo que había conseguido gracias a la recomendación de Luis, su novio desde hacía 3 años, quien ocupaba un puesto directivo en la misma empresa. Desde la sala su madre Elena gritó: «¡Ya llegaron, Paquita!», utilizando el apodo cariñoso con el que siempre la había llamado. El sonido del timbre anunció la llegada de Luis, y Francisca sintió cómo su estómago se contraía. Las comidas dominicales en casa de sus padres eran una tradición inquebrantable, pero en las últimas semanas se habían convertido en una fuente de angustia para ella. Su padre Ramón, un hombre de complexión robusta y bigote entrecano, se levantó para abrir la puerta mientras su hermana menor, Carolina, de 19 años, ayudaba a terminar de poner la mesa, lanzando miradas preocupadas a Francisca. «Buenas tardes, familia». La voz de Luis resonó con ese tono encantador que utilizaba en público. A sus 32 años, Luis Domínguez era considerado un buen partido, atractivo, exitoso y de buena familia. Vestía un pantalón de mezclilla oscuro y una camisa perfectamente planchada, con ese aroma a loción cara que siempre lo acompañaba. «Pasa, hijo, justo a tiempo para los tamales de Elena», dijo Ramón con una palmada en el hombro de Luis. Para la familia Ramírez, Luis era casi un miembro más, el yerno perfecto que traía flores para la madre y tequila para el padre. Carolina observó en silencio, sus ojos deteniéndose en las manos de su hermana, que temblaban ligeramente mientras servía la comida. A diferencia de Francisca, Carolina era más reservada, estudiante de psicología, con una intuición que últimamente le decía que algo no estaba bien con su hermana mayor. Durante la comida, la conversación fluyó sobre temas cotidianos: el calor inusual para mayo, los planes de construcción de un nuevo centro comercial donde trabajaban Francisca y Luis, y el próximo viaje de Carolina a Ciudad de México para un congreso de estudiantes. «Deberías ser más como tu hermana», comentó Elena mirando a Carolina. «Ya con carrera y un novio formal, el tiempo pasa rápido, mija». Francisca bajó la mirada hacia su plato casi intacto. Luis, a su lado, colocó una mano sobre la suya con una sonrisa que solo ella sabía interpretar como una advertencia. «Paquita ha estado algo distraída en el trabajo últimamente», comentó Luis con tono casual, pero sus dedos se tensaron sobre la mano de Francisca. «Ayer casi envía unos documentos equivocados al cliente de Querétaro». «Fue un error simple», se defendió Francisca, intentando retirar su mano, pero Luis la sujetó con más fuerza. «Siempre tan despistada», añadió Luis, con una risa que hizo eco en el comedor mientras daba un sorbo a su cerveza. La tensión se acumulaba bajo la superficie de la conversación, aparentemente normal. Carolina notó cómo su hermana apenas comía, cómo se encogía casi imperceptiblemente cada vez que Luis hacía un movimiento repentino. Después de la comida, cuando los hombres se retiraron a la sala para ver el partido de fútbol, Carolina se acercó a Francisca en la cocina. «¿Está todo bien contigo y Luis?», preguntó en voz baja mientras secaba los platos que Francisca lavaba. «Todo está perfecto», respondió Francisca mecánicamente, sin mirar a su hermana. «Luis ha estado bajo mucha presión en el trabajo, eso es todo». Carolina iba a insistir cuando escucharon un estruendo desde la sala. Las dos hermanas corrieron para encontrar a Luis de pie, con el rostro enrojecido, señalando a Francisca. «Te vi cómo mirabas al vecino cuando llegamos», gritó Luis, su voz irreconocible comparada con el tono afable que había utilizado durante la comida. «Siempre coqueteando a mis espaldas». Ramón se levantó, confundido. «Cálmate, Luis, estás exagerando». «¿Exagerando?». Luis avanzó hacia Francisca, quien retrocedió hasta chocar contra la pared. «Tu hija cree que puede verme la cara de pendejo». Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los presentes como el momento en que la ilusión se rompió definitivamente. Luis levantó la mano y abofeteó a Francisca con tanta fuerza
que ella cayó al suelo. El sonido de la bofetada resonó en la sala, ahora silenciosa. «¡Francisca!», gritó Elena, corriendo hacia su hija. Ramón reaccionó segundos después, abalanzándose sobre Luis. «Fuera de mi casa, desgraciado». Carolina se arrodilló junto a su hermana, cuyos ojos estaban abiertos de terror mientras un hilo de sangre corría desde su labio partido. «No es la primera vez», susurró Carolina, no como una pregunta sino como una afirmación. Francisca, con la mejilla enrojecida y los ojos llenos de lágrimas, finalmente asintió. Mientras Ramón forcejaba para sacar a Luis de la casa, éste gritaba: «Esto no se queda así, Francisca. Recuerda lo que pasó la última vez que intentaste dejarme». Cuando la puerta se cerró de golpe, el silencio que invadió la casa de los Ramírez estaba cargado de horror y revelación. La máscara perfecta de Luis se había roto, pero las palabras que había gritado antes de irse revelaban algo aún más aterrador. Esto había estado sucediendo durante mucho más tiempo del que cualquiera podía imaginar. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y descubrimientos. Francisca, ahora instalada temporalmente en su antigua habitación en casa de sus padres, se encontraba atrapada entre el alivio de haber escapado y el terror a las constantes llamadas y mensajes de Luis. «Solo quiero hablar», decían los mensajes, alternando entre súplicas de perdón y amenazas veladas. Una tarde lluviosa de junio, Francisca revisaba nerviosamente su teléfono mientras esperaba a Carolina en una cafetería del centro de Monterrey. El lugar, con sus paredes de ladrillo visto y el aroma a café recién molido, le ofrecía un pequeño refugio. Desde el incidente, había solicitado una baja temporal en el trabajo, incapaz de enfrentar a Luis en los pasillos de la oficina. «Deberías denunciarlo», dijo Carolina sentándose frente a ella, dejando caer su mochila empapada por la lluvia. «No puedes seguir así, Paquita». Francisca negó con la cabeza, revolviendo su café sin probarlo. «No es tan sencillo. Es su palabra contra la mía. Además, su familia conoce a medio Monterrey, incluido el comisario Velasco». Carolina observó a su hermana con preocupación. La Francisca segura y vivaz que conocía se había transformado en una sombra temerosa. Las ojeras marcaban un rostro que parecía haber envejecido años en semanas. «Entonces, recopilemos pruebas», propuso Carolina, inclinándose hacia adelante. Sus estudios de psicología le habían enseñado sobre patrones de abuso, pero ver a su propia hermana atrapada en uno le resultaba insoportable. «Si ha estado haciéndote esto durante tanto tiempo, debe haber algo que podamos usar». Esa conversación marcó el inicio de una investigación silenciosa. Carolina comenzó a contactar discretamente a antiguas amigas de Francisca, muchas de las cuales se habían distanciado gradualmente desde que ella comenzó su relación con Luis. «Dejó de llamar hace como un año», explicó Mariana, una antigua compañera de universidad de Francisca, mientras tomaban un café en otro distrito para evitar encontrarse con conocidos. «Al principio la invitábamos a todo, pero siempre tenía excusas. Luego Luis empezó a contestar sus llamadas, diciendo que estaba ocupada o indispuesta. Pieza por pieza, el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Alejandra, otra amiga, recordó un incidente inquietante. Una vez la vi con un moretón en el brazo. Cuando le pregunté, dijo que se había golpeado con una puerta. Luis estaba allí y se rió, diciendo que su novia era la mujer más torpe de México. Mientras tanto, Ramón utilizaba sus contactos como antiguo trabajador de la construcción para indagar sobre Luis. Las historias que regresaban eran perturbadoras, rumores de acoso a subordinadas, un patrón de relaciones breves e intensas que terminaban abruptamente, y lo más alarmante, una exnovia que había abandonado la ciudad repentinamente. «Necesito hablar con ella», decidió Francisca una noche, sentada en la mesa de la cocina familiar, con los informes que habían recopilado extendidos frente a ella. «Es arriesgado», advirtió su padre. «Luis podría enterarse». «Necesito saber que no estoy loca», insistió Francisca, con una determinación que recordaba a la persona que solía ser. «Necesito saber que no soy la única». Tras días de búsqueda, localizaron a Daniela Cortés en Guadalajara. La llamada inicial fue breve y tensa, pero cuando Francisca mencionó su propia experiencia, algo cambió en la voz al otro lado de la línea. «Pensé que era la única», dijo Daniela, su voz quebrándose.
Pensé que me lo merecía. El testimonio de Daniela era un reflejo escalofriante de la experiencia de Francisca. El encanto inicial, el aislamiento gradual de amigos y familia, las críticas constantes que erosionaban su autoestima, y finalmente, la violencia física que siempre venía seguida de arrepentimiento y promesas de cambio. Cuando finalmente intenté dejarlo, relató Daniela, apareció en mi trabajo con flores, rogando perdón. Cuando me negué, se transformó. Me amenazó con publicar fotos íntimas, con destruir mi reputación. Dijo que nadie me creería porque todos lo adoraban. ¿Qué hiciste?, preguntó Francisca, reconociendo las mismas tácticas que Luis había utilizado con ella. Huí, respondió simplemente Daniela. Dejé mi trabajo, mi departamento, mis amigos. Empecé de nuevo en Guadalajara. Tenía demasiado miedo para denunciarlo. La conversación con Daniela proporcionó validación, pero también aumentó el miedo. Luis no era simplemente un hombre con mal genio. Era un depredador calculador con un patrón establecido. Y ahora, Francisca temía que no se detendría solo porque ella se había refugiado con sus padres. Sus temores se confirmaron una tarde, cuando Carolina regresó de la universidad con expresión perturbada. Me abordó en el estacionamiento, dijo, dejándose caer en el sofá. Me pidió que te convenciera de hablar con él. Dijo que todo había sido un malentendido, que estaba arrepentido. ¿Qué le dijiste?, preguntó Francisca sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho. Le dije que se fuera al diablo, respondió Carolina con firmeza. Pero hay algo más, Paquita. Me dijo que si no cooperaba, ciertos asuntos familiares podrían salir a la luz. ¿Qué asuntos?, intervino Elena, que había estado escuchando desde la cocina. Carolina desvió la mirada, repentinamente incómoda. No lo sé. Probablemente solo está intentando manipularnos. Pero algo en la expresión de Carolina hizo que Francisca sospechara que su hermana no estaba siendo completamente sincera. Esa noche, después de que sus padres se retiraran a dormir, Francisca entró silenciosamente en la habitación de Carolina. «¿Qué es lo que no me estás contando?», preguntó directamente. Carolina, sentada en su cama rodeada de libros de texto, cerró lentamente su computadora portátil. Por un momento, pareció que iba a negar que hubiera algo más, pero luego sus hombros se hundieron. «Luis no solo te ha estado lastimando a ti», dijo finalmente, su voz apenas audible. «También ha estado acosándome a mí». Francisca sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué?», logró articular. «Comenzó hace unos 6 meses», continuó Carolina, las palabras saliendo ahora como un torrente. «Mensajes al principio, comentarios cuando tú no estabas en la habitación. Pensé que estaba malinterpretando, pero luego comenzó a aparecer casualmente, cerca de la universidad, ofreciéndose a llevarme a casa». Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina mientras continuaba. «Una vez, cuando viniste a recoger unos documentos y me dejaste sola con él en tu departamento, intentó besarme. Cuando lo rechacé, se puso furioso. Dijo que si te contaba algo, te mostraría fotos de nosotros juntos que había manipulado para que pareciera que yo lo había provocado». El horror inicial de Francisca se transformó rápidamente en una furia que nunca había experimentado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz temblando. «Porque vi cómo te trataba», respondió Carolina. «Vi los moretones que intentabas ocultar. Tenía miedo de lo que pudiera hacerte si lo confrontabas por esto». En ese momento, algo cambió dentro de Francisca. La vergüenza y el miedo que la habían paralizado durante tanto tiempo fueron reemplazados por una resolución inquebrantable. Luis no solo la había dañado a ella, había intentado dañar a su hermana menor. La línea había sido cruzada definitivamente. «Esto termina ahora», declaró Francisca, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No más esconderse, no más miedo. Mientras abrazaba a su hermana que sollozaba, Francisca comenzó a formular un plan. Luis había construido su poder sobre el secreto y la vergüenza. Era hora de exponer todo a la luz. El despacho de la abogada Claudia Mendoza olía a café y a papel viejo. Ubicado en un edificio histórico del centro de Monterrey, con sus techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía, el lugar transmitía una sensación de solidez que Francisca necesitaba desesperadamente. «No será fácil», advirtió Claudia, una mujer de unos 50 años con cabello corto entrecano
y lentes de montura gruesa. Había escuchado durante 2 horas el relato detallado de Francisca y Carolina, tomando notas meticulosamente. Luis tiene conexiones, y estos casos a menudo se convierten en su palabra contra la tuya. Tenemos los testimonios de Daniela y las otras exnovias, argumentó Francisca, señalando la carpeta que habían preparado. En las últimas semanas, habían localizado a 3 mujeres más que habían tenido relaciones con Luis y que relataban patrones similares de abuso. Es un comienzo, concedió Claudia, pero necesitamos más. Pruebas concretas, documentación médica de tus lesiones, testigos directos del abuso. Mis padres lo vieron golpearme, dijo Francisca. Eso ayuda para ese incidente específico, explicó la abogada. Pero si queremos construir un caso sólido que demuestre el patrón de abuso y las amenazas continuas, necesitamos más. Carolina, que había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, habló entonces. ¿Y los mensajes? Tengo capturas de pantalla de todo lo que me envió. Claudia asintió con aprobación. Excelente. Los mensajes constituyen evidencia de acoso. Y si mencionó en alguno de ellos lo que te hizo a ti, Francisca, o si hay amenazas explícitas, eso fortalecerá nuestro caso. Mientras salían del despacho con una lista de acciones a seguir, Francisca se sentía simultáneamente exhausta y energizada. Por primera vez en años, estaba tomando medidas concretas para liberarse. Necesito volver al departamento, dijo de repente, deteniéndose en la acera. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Carolina, alarmada. Es demasiado peligroso. Luis estará en la oficina, razonó Francisca. Y hay cosas que necesito. Documentos, mi computadora con emails que podrían ser útiles y pruebas de lo que me hizo. Después de mucha discusión, acordaron que Francisca iría al departamento que había compartido con Luis, pero no lo haría sola. Ramón y un amigo suyo, ex policía, la acompañarían mientras Carolina esperaría en el auto, lista para llamar a emergencias si fuera necesario. El departamento, ubicado en una zona acomodada de San Pedro Garza García, parecía extrañamente ajeno cuando Francisca entró. Había vivido allí durante 2 años, pero ahora sentía como si estuviera invadiendo el espacio de un extraño. 15 minutos, advirtió Ramón consultando su reloj. No más. Francisca asintió y se dirigió directamente al estudio. Allí comenzó a recopilar metódicamente lo que necesitaba. Su laptop, documentos personales, facturas médicas de las veces que había necesitado atención tras las agresiones, siempre con excusas de accidentes domésticos. En el dormitorio recogió algunas prendas de ropa, evitando mirar la cama donde tantas noches había llorado en silencio. Fue entonces cuando notó algo. El cajón de la mesita de noche de Luis estaba ligeramente abierto, mostrando un borde de cuero negro. Francisca dudó. Revisar las pertenencias de Luis podría considerarse una invasión de privacidad, algo que podría usarse en su contra, pero la intuición le decía que debía mirar. Con manos temblorosas, abrió completamente el cajón y sacó lo que resultó ser un diario. Las primeras páginas contenían anotaciones sobre reuniones de trabajo y contactos, pero a medida que avanzaba, el contenido cambiaba. Luis había estado documentando meticulosamente sus interacciones con ella. Discusiones, momentos en que él consideraba que ella lo había provocado, y planes detallados sobre cómo mantenerla en línea. Con una mezcla de horror y vindicación, Francisca se dio cuenta de que tenía en sus manos la prueba definitiva. Luis no solo era consciente de su comportamiento abusivo, sino que lo planificaba estratégicamente. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no escuchó la puerta principal abrirse. La voz de Luis la congeló en el lugar. «Sabía que volverías», dijo desde el umbral de la habitación. «Siempre vuelves». El tiempo pareció detenerse. Francisca apretó el diario contra su pecho, consciente de que tenía en sus manos tanto su salvación como el gatillo para la furia de Luis. «Mi padre está en la sala», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí misma con su calma. «Y ya tenemos todo lo que necesitamos para denunciarte». La expresión confiada de Luis vaciló por un segundo, pero rápidamente recuperó su sonrisa condescendiente. «¿Denunciarme? ¿Por qué? ¿Por disciplinar a mi novia histérica? ¿Por poner límites en nuestra relación?» Dio un paso hacia ella, y Francisca retrocedió instintivamente. «Además», continuó él bajando la voz, «¿crees que alguien te creerá?
a la pobre Paquita inestable que ha tenido accidentes durante años. Tengo amigos en la policía, en los juzgados. Esto terminará antes de empezar. Tenemos testigos, contraatacó Francisca. Daniela, Teresa, María. Todas tus exnovias han hablado. Por primera vez, vio genuina sorpresa en el rostro de Luis. No había esperado que ella fuera capaz de conectar los puntos, de encontrar a las otras. Y ahora tengo esto, añadió levantando ligeramente el diario. La sorpresa de Luis se transformó en furia. «Dame eso», exigió, avanzando hacia ella. En ese momento, Ramón apareció en la puerta, acompañado por su amigo. «Ya pasaron los 15 minutos, Paquita», dijo evaluando rápidamente la situación. «¿Todo bien?» Luis se detuvo, recalculando. Siempre había sido hábil leyendo las habitaciones, adaptándose a las circunstancias. Su rostro se transformó en una máscara de preocupación. «Solo quería hablar con ella», dijo, su tono completamente diferente. «Resolver las cosas civilizadamente». «No hay nada que resolver», respondió Francisca, rodeando a Luis para llegar a la puerta. «Se acabó, Luis. Y esta vez no volveré». Mientras salían del departamento, Francisca sentía los ojos de Luis clavados en su espalda, pero ya no sentía el miedo paralizante de antes. El diario en su bolso era una prueba tangible de que no estaba loca, de que sus experiencias eran reales. En el auto, Carolina la abrazó con fuerza. «¿Qué pasó ahí dentro? Vimos entrar a Luis y estábamos a punto de llamar a la policía». «Encontré algo», respondió Francisca, sacando el diario. «Algo que cambia todo». Esa misma noche, mientras la familia Ramírez examinaba el contenido perturbador del diario de Luis, el teléfono no dejó de sonar. Amigos de Luis, incluso su madre, llamaban para persuadir a Francisca de reconsiderar y no arruinar la vida de un buen hombre por un malentendido. «Es increíble», murmuró Ramón después de la 10ª llamada. «¿Cuántas personas saben lo que te ha estado haciendo y decidieron mirar hacia otro lado?» «Es la conspiración del silencio», explicó Carolina, recordando sus lecturas sobre violencia doméstica. «Todo el mundo sospecha, algunos incluso saben, pero nadie dice nada. Es más cómodo fingir que todo está bien». Francisca escuchaba, reflexionando sobre cuántas veces ella misma había participado en ese silencio, cuántas excusas había dado, cuántas verdades había ocultado. El precio de esa conspiración había sido su dignidad, su seguridad y casi su cordura. Pero ahora, con el diario de Luis, los testimonios recopilados y el apoyo de su familia, tenía la oportunidad de romper ese silencio de una vez por todas. Al día siguiente, acompañada por Claudia Mendoza, presentaría formalmente una denuncia contra Luis por violencia doméstica continuada, amenazas y acoso. Lo que no sabía era que Luis, acorralado y desesperado, también estaba planeando su próximo movimiento. Y como un animal herido, nunca había sido más peligroso que ahora. La sala de audiencias del Juzgado Familiar de Monterrey estaba más llena de lo habitual aquella mañana de agosto. El calor era sofocante a pesar del aire acondicionado, amplificando la tensión que flotaba en el ambiente. En la primera fila, la familia Ramírez se sentaba en silencio, con Francisca en el centro, vestida con un traje sastre gris que le daba un aire de formalidad y determinación. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada se mantenía firme, enfocada en la puerta por donde entraría la jueza. Del otro lado del pasillo, Luis se presentaba impecable como siempre, en un traje azul marino que parecía recién salido de la tintorería. A su lado, un abogado de prestigio conocido por defender a la élite regiomontana. Detrás de ellos, la familia Domínguez en pleno, padres, hermanos, tíos, un despliegue de poder y conexiones. «No te dejes intimidar», murmuró Claudia Mendoza al oído de Francisca. «Esto es exactamente lo que esperábamos». Durante las 6 semanas anteriores, Francisca había vivido en un estado de vigilancia constante. Tras presentar la denuncia formal, Luis había respondido con una contrademanda por difamación y robo, alegando que Francisca había sustraído documentos confidenciales de la empresa cuando tomó su laptop personal del departamento. La estrategia era clara: desviar la atención, complicar el proceso, agotar emocional y financieramente a Francisca hasta que abandonara el caso. Era una táctica que había funcionado antes con otras víctimas que no tenían los recursos
o la resistencia para sostener una batalla legal prolongada. Pero esta vez era diferente. El diario de Luis contenía evidencia irrefutable de abuso premeditado. Los testimonios de 5 exparejas establecían un patrón claro que se extendía por más de una década. Y lo más importante, Francisca ya no estaba sola. La jueza Velázquez, una mujer de unos 60 años, con reputación de estricta pero justa, entró en la sala, silenciando instantáneamente los murmullos. Antes de comenzar, anunció, quiero dejar claro que no toleraré tácticas dilatorias ni intentos de intimidación en mi sala. Este caso se juzgará por sus méritos y la evidencia presentada, nada más. Luis se inclinó hacia su abogado, susurrando algo que hizo que éste frunciera el ceño. La jueza lo notó. ¿Algún problema, licenciado Fuentes?, preguntó directamente. Ninguno, su señoría, respondió el abogado enderezándose, solo aclarando un punto con mi cliente. La audiencia comenzó formalmente con la presentación del caso por parte de Claudia Mendoza. Con precisión quirúrgica, expuso la cronología del abuso, respaldada por fotografías de lesiones, informes médicos, testimonios escritos y, crucialmente, extractos del diario de Luis. 14 de marzo, leyó Claudia de una copia certificada del diario. Paquita volvió a hablar con el vecino hoy. Necesita entender que eso tiene consecuencias. La próxima vez que lo haga, asegurarme de que la marca no sea visible para la reunión del jueves. Un murmullo recorrió la sala. La madre de Luis se cubrió la boca con una mano, su rostro pálido. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado Fuentes adoptó la estrategia prevista: cuestionar la credibilidad de Francisca, sugerir que las lesiones documentadas podrían tener otras causas y argumentar que el diario había sido obtenido ilegalmente y por tanto no debería admitirse como evidencia. Mi cliente reconoce que la relación era tempestuosa, concedió Fuentes, pero la señorita Ramírez ha exagerado incidentes aislados para construir una narrativa falsa de abuso sistemático. Fue entonces cuando Claudia jugó su carta más fuerte. Llamó a declarar a Carolina. Con voz clara pero emocionada, Carolina relató los mensajes y aproximaciones inapropiadas de Luis, presentando capturas de pantalla que demostraban su acoso. Describió cómo había sido testigo del cambio en su hermana, desde una mujer independiente y alegre a alguien que vivía constantemente atemorizada. La última vez que lo vi, concluyó Carolina, me amenazó. Dijo que si no convencía a Francisca de retirar la denuncia, todos pagaríamos el precio. La tensión en la sala era palpable. Luis, cuya expresión había permanecido neutral durante la mayor parte del proceso, comenzaba a mostrar signos de nerviosismo, un tic en la mandíbula, gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Cuando fue el turno de Luis para declarar, su transformación fue notable. Con voz pausada y gesto contrito, pintó un cuadro completamente diferente, el de un hombre imperfecto pero amoroso, víctima de malentendidos y de la inestabilidad emocional de su novia. Reconozco que tuvimos problemas, admitió, mirando directamente a la jueza. ¿Quién no los tiene? Pero jamás le puse una mano encima con intención de lastimarla antes de ese desafortunado incidente en casa de sus padres. Se refirió al diario como anotaciones personales sacadas de contexto, argumentando que las consecuencias mencionadas se referían a conversaciones, no a violencia física. En cuanto a Carolina, continuó, endureciendo ligeramente su tono, siempre me pareció una joven confundida. Cualquier mensaje que pueda haber malinterpretado como inapropiado era simplemente mi intento de ser un buen cuñado, de apoyarla como parte de la familia que esperaba formar con Francisca. Francisca sintió náuseas al escucharlo distorsionar la realidad con tanta facilidad. Observó a los miembros de la familia Domínguez asintiendo, reafirmados en su creencia de que Luis era la verdadera víctima. Durante el contrainterrogatorio, Claudia fue implacable. Señor Domínguez, ¿puede explicar por qué 3 de sus exparejas describen patrones de abuso idénticos a los relatados por mi cliente? Obviamente se han comunicado entre ellas, respondió Luis con desdén. Francisca las ha contactado para orquestar estas acusaciones. ¿Y los informes médicos que datan de hace 2 años? Francisca siempre fue propensa a accidentes, insistió. Yo la acompañaba al hospital, la cuidaba. Pregúntele a cualquiera. El interrogatorio continuó así durante más de 1 hora, con Luis manteniendo su versión a pesar de las contradicciones evidentes.
Su compostura solo se quebró cuando Claudia presentó un testimonio sorpresa. Javier Santana, el guardia de seguridad del edificio donde habían vivido. Lo escuché muchas veces, declaró Javier. Gritos, cosas rompiéndose. Una vez encontré a la señorita en el estacionamiento a las 3 de la mañana, llorando con una maleta. Me dijo que había tenido una pelea con su novio. Cuando le pregunté por el golpe en su cara, me pidió que no dijera nada. ¿Por qué no reportó estos incidentes?, preguntó la jueza. Javier bajó la mirada. El señor Domínguez es amigo del dueño del edificio. Ya había perdido un trabajo anterior por causar problemas. Tengo 3 hijos, su señoría. La conspiración del silencio se revelaba en toda su extensión. No solo quienes miraban hacia otro lado, sino quienes callaban por miedo a represalias. Tras una breve pausa, la jueza anunció que se retiraría a deliberar. La sala se vació parcialmente, con ambas familias manteniéndose en lados opuestos, como ejércitos en tregua momentánea. Francisca salió al pasillo para respirar, exhausta por la tensión. Carolina la acompañó, sosteniéndola literalmente, cuando sus piernas parecían a punto de fallar. «Lo hiciste increíble», le aseguró su hermana. «Todos pudieron ver quién es realmente». «¿Y si no es suficiente?», murmuró Francisca. «¿Y si después de todo esto sigue saliendo impune?». Antes de que Carolina pudiera responder, una figura se acercó tímidamente. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que Francisca reconoció inmediatamente como la madre de Luis. «Señora Domínguez», dijo Francisca, enderezándose instintivamente. «Necesito hablar contigo», dijo la mujer, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. «No aquí, en el baño». Carolina se interpuso protectoramente. «Mi hermana no va a ningún lado sola. Tú también puedes venir», concedió la señora Domínguez con urgencia. «Es importante». En la privacidad del baño de mujeres, Francisca enfrentó a la madre del hombre que había convertido su vida en un infierno. Durante años, esta mujer la había recibido en su casa, había compartido comidas familiares, mientras su hijo la aterrorizaba en privado. «Siempre supe que algo no estaba bien», comenzó la señora Domínguez, su voz apenas audible. «Los cambios de humor de Luis, cómo te encogías cuando él alzaba la voz, pero me convencí de que eran cosas de parejas jóvenes». Sacó de su bolso un sobre y se lo entregó a Francisca con manos temblorosas. «Encontré esto hace años, cuando Luis todavía vivía en casa. Nunca tuve el valor de confrontarlo. Dentro del sobre había fotografías. Una joven morena con el labio partido y el ojo morado, evidentemente tomadas sin su conocimiento. En el reverso, con letra que Francisca reconoció como la de Luis, decía: «Lección aprendida 2015». «Era su novia de la preparatoria», explicó la señora Domínguez. «Desapareció repentinamente. Luis dijo que había terminado con él y se había mudado a Estados Unidos». Francisca miró las fotografías, sintiendo una mezcla de horror y vindicación. «¿Por qué me da esto ahora? ¿Por qué no antes?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Porque soy una cobarde. Porque es mi hijo y no quería creer, no quería ver». Tomó aire profundamente. «Pero hoy, escuchando todo, viendo ese diario, no puedo seguir pretendiendo que no lo sabía». Cuando regresaron a la sala, la evidencia adicional fue presentada a la jueza, quien la admitió tras consultar con ambos abogados. La expresión de Luis al ver las fotografías fue de pura traición, sus ojos clavados en su madre, con una furia que Francisca conocía demasiado bien. La deliberación final fue breve. La jueza Velázquez regresó con un semblante severo. «Este tribunal ha evaluado exhaustivamente la evidencia presentada y encuentra fundadas las acusaciones de violencia doméstica continuada, amenazas y acoso presentadas por Francisca Ramírez contra Luis Domínguez». Anunció una orden de restricción permanente, la obligación de Luis de someterse a terapia para agresores y la remisión del caso a la Fiscalía para investigación penal adicional. «Además», añadió la jueza mirando directamente a Luis, «este tribunal recomienda una investigación sobre posibles casos anteriores de violencia que no hayan sido denunciados formalmente». En el silencio que siguió al golpe del mazo, Francisca sintió algo que no había experimentado en años: paz. No era el final. Sabía que el proceso legal continuaría, que habría apelaciones, que la verdadera sanación llevaría tiempo, pero era un comienzo. La verdad, finalmente,
había salido a la luz. Al salir del juzgado, rodeada por su familia y la abogada Mendoza, los reporteros locales que habían seguido el caso de alto perfil se acercaron para pedir declaraciones. Francisca dudó momentáneamente, pero luego se acercó a los micrófonos con determinación. Durante años viví en silencio, convencida de que merecía el abuso, de que nadie me creería si hablaba, dijo con voz clara. Hoy quiero que todas las mujeres que están pasando por algo similar sepan que no están solas, que merecen ser escuchadas, que merecen vivir sin miedo. Mientras las cámaras grababan, Carolina se unió a su hermana, tomando su mano en un gesto de solidaridad. Detrás de ellas, la señora Domínguez observaba desde la distancia, con una mezcla de vergüenza y alivio en su rostro. Esa noche, en la casa de los Ramírez, la familia cenó junta por primera vez en semanas, sin el peso de la incertidumbre sobre ellos. Francisca, observando a sus padres y a su hermana conversar animadamente, se permitió imaginar un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Uno donde no tenía que mirar constantemente sobre su hombro, donde no medía cada palabra por miedo a provocar una explosión de violencia. ¿En qué piensas?, preguntó Carolina, notando su silencio. En que hay un largo camino por recorrer, respondió Francisca honestamente. Para mí y para otras mujeres que siguen atrapadas. Pero ya no lo recorrerás sola, le aseguró su hermana. Meses después, Francisca fundó junto con Claudia Mendoza una organización para apoyar a víctimas de violencia doméstica en Monterrey. La llamaron Voces en la Luz, un recordatorio de que el silencio solo protege al abusador, nunca a la víctima. El caso contra Luis continuaba su curso en el sistema judicial, con nuevas víctimas, presentándose tras la publicidad del juicio. La conspiración de silencio que lo había protegido durante tanto tiempo, finalmente se había roto. Y Francisca, aunque todavía sobresaltándose ocasionalmente ante ruidos repentinos o tensándose cuando un extraño alzaba la voz, comenzaba lentamente a reconocerse a sí misma de nuevo, no como la sombra temerosa en que Luis la había convertido, sino como la mujer fuerte que siempre había sido, aún más fuerte por haber sobrevivido. La cicatriz en su labio, un recordatorio físico de aquel domingo que lo cambió todo, comenzaba a desvanecerse. Pero la lección que había aprendido permanecería para siempre, que a veces la verdadera libertad solo llega cuando nos atrevemos a enfrentar nuestros miedos más profundos y a romper el silencio que nos mantiene cautivos.